Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que francamente ha sacudido a muchísimos de ustedes y a nosotros también. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de especulaciones y hechos sobre Mert y Afra. Sí, esa pareja que ha capturado la atención de tantos, ha dado de qué hablar de una manera completamente inesperada. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque garantizamos que no se querrán perder nada de lo que compartimos aquí. Ahora, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Estamos hablando de una noticia que explotó en los medios y redes sociales el 18 de octubre de 2025. Una fecha que para los seguidores de Mert y Afra, seguramente ya está marcada en sus calendarios. La verdad es que la forma en que esto se desató, la magnitud de la sorpresa que generó, es algo digno de analizar. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, cuando creíamos tener una idea clara de la dinámica entre ellos, ¡bam!, algo totalmente nuevo y francamente impactante sale a la luz. Lo primero que debemos decir es que la información es densa, y como siempre en estos casos, hay mucha especulación circulando. Nuestro objetivo hoy es desgranar lo que sabemos, lo que se rumorea y sobre todo, entender el porqué de este gran revuelo. Desde hace tiempo, Mert y Afra han sido una de las parejas más seguidas y comentadas. Sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, sus proyectos conjuntos, todo ha sido objeto de análisis y admiración por parte de sus fans. Se les veía como un referente, una historia de amor que parecía sólida y que inspiraba a muchos. Compartían detalles de su vida a través de las redes, generando una conexión casi íntima con su audiencia, quienes celebraban cada paso que daban juntos. Sus stories llenas de complicidad, sus viajes románticos, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales, todo construía una imagen de unidad y un futuro prometedor. Sin embargo, la noticia del 18 de octubre de 2025 ha puesto en tela de juicio muchas de las percepciones que teníamos. Y es que cuando se trata de figuras públicas, la línea entre lo personal y lo profesional, entre la realidad y la imagen pública, puede ser increíblemente delgada y a veces engañosa. La expectativa que generan estas personalidades tan expuestas es altísima, y cualquier grieta en esa imagen cuidadosamente construida se magnifica. Lo que ha trascendido y que ha sido el epicentro de esta sorpresa, gira en torno a, bueno, aquí es donde se pone interesante. Si bien los detalles exactos pueden variar dependiendo de la fuente, la esencia de la noticia apunta a un cambio radical en su relación o en sus planes de futuro. Y cuando decimos radical, no nos referimos a una pequeña discusión o a un rumor pasajero. Estamos hablando de algo que, si se confirma en su totalidad, redefine el panorama para ambos, y por extensión, para aquellos que los siguen. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Mucha gente pensaba que se trataba de un malentendido, de una noticia falsa o de una estrategia publicitaria, algo cada vez más común en el mundo del entretenimiento para generar expectación. Pero a medida que pasaban las horas y las confirmaciones empezaban a surgir de diferentes lados, a través de comunicados ambiguos, comentarios crípticos de personas cercanas o incluso, en algunos casos, declaraciones oficiales que no aclaraban del todo la situación, la magnitud de la sorpresa se hizo palpable. Consideremos el impacto que esto tiene no solo en sus seguidores directos, sino en el ámbito del entretenimiento en general. Mert y Afra no son solo una pareja, son figuras con carreras consolidadas, con proyectos en marcha y con una influencia considerable. Mert con su prolífica carrera cinematográfica y televisiva, y Afra consolidándose como un referente en la moda y con incursiones exitosas en la actuación, representaban una sinergia poderosa. Cualquier movimiento importante en su vida personal inevitablemente repercute en su vida profesional. ¿Significa esto un cambio en sus colaboraciones? ¿Afectará a proyectos futuros que tenían planeados juntos, o incluso proyectos individuales que se veían influenciados por su estado sentimental? Estas son las preguntas que se hacen miles de personas en este momento, y que resuenan en foros, comentarios y grupos de fans. La fecha del 18 de octubre de 2025 se ha convertido en un punto de inflexión, un antes y un después en la narrativa que habíamos construido alrededor de ellos, una fecha que quedará grabada como el día en que todo cambió. Ahora hablemos de las posibles ramificaciones, explorando los escenarios que más se barajan. La noticia en sí misma es el catalizador, pero lo que realmente nos interesa es entender las implicaciones. Si estamos hablando de una ruptura, por ejemplo, ¿cómo manejarán sus compromisos profesionales conjuntos?
Sabemos que tenían varios proyectos en común, desde campañas publicitarias hasta, posiblemente, participaciones en futuras producciones. ¿Se tomarán un tiempo para sanar y reenfocarse, o se verán obligados a mantener una fachada profesional por contratos firmados? Esto plantea la compleja realidad de cómo la vida personal de las celebridades se entrelaza con sus obligaciones laborales. Si por otro lado, la noticia apunta a algo más positivo pero igualmente sorprendente, como un compromiso secreto que finalmente se ha hecho público, o un gran anuncio relacionado con su futuro a largo plazo, como la creación de una empresa conjunta o la planificación de una familia, ¿cuál es la naturaleza de esa sorpresa? El hermetismo que rodea a las primeras horas de esta noticia solo alimenta la especulación y crea un aura de misterio que, admitámoslo, también es parte del atractivo de seguir la vida de estas figuras públicas. La incertidumbre, aunque a veces agobiante, mantiene el interés vivo. Es crucial recordar que en el mundo de las celebridades, la información rara vez es blanca o negra. Siempre hay matices, siempre hay ángulos que no vemos, interpretaciones que pueden ser erróneas, o verdades parciales que se presentan como hechos consumados. Por eso, nuestro trabajo aquí es presentar lo que se sabe de forma objetiva, basándonos en la información disponible y contrastándola cuando es posible, pero también abrir un espacio para la reflexión y el debate. La sorpresa que generó esta noticia es un reflejo de cuánto nos habíamos involucrado emocionalmente con la historia de Mert y Afra. Los admiramos, nos inspiramos en ellos, en su talento, en su aparente conexión, y cuando algo así sucede, es natural que nos sintamos impactados, ya sea por tristeza, por confusión o por una mezcla de ambas. Una de las cosas más fascinantes de seguir la vida de figuras públicas es observar cómo navegan por los altibajos, cómo responden a la presión y a las adversidades. Y esta noticia, sin duda, representa uno de esos momentos clave. La forma en que Mert y Afra, individualmente y quizás en conjunto, manejen esta situación definirá no solo su futuro inmediato, sino también la percepción que el público tendrá de ellos a largo plazo. ¿Serán capaces de mantener la compostura, de comunicarse de manera transparente y de salir fortalecidos de esto, aprendiendo de la experiencia y evolucionando? ¿O por el contrario, será un golpe del que les cueste recuperarse en el ojo público? Es una pregunta que solo el tiempo responderá, y que estaremos analizando de cerca. La resiliencia en el mundo del espectáculo es un atributo muy valorado. Hemos visto que muchas cuentas de noticias, muchos medios de entretenimiento, tanto los más serios como los más sensacionalistas, han recogido esta historia con urgencia. Y no es para menos. Es una de esas noticias que capturan la atención de un instante a otro y generan conversación a nivel global, traspasando fronteras y culturas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, análisis, teorías conspirativas y, por supuesto, muchos rumores que a veces se alejan peligrosamente de la realidad. Algunos seguidores están mostrando su apoyo incondicional, defendiendo a la pareja pase lo que pase, mientras que otros expresan su decepción o su preocupación, sintiendo que se rompe una ilusión. Esta diversidad de reacciones es un testimonio de la compleja relación que el público tiene con las figuras que admira, una relación que oscila entre la idealización y la necesidad de ver la humanidad detrás de la fama. Además, es importante considerar el contexto de la fecha. El 18 de octubre de 2025 podría ser un día cualquiera para la mayoría del mundo, un martes laborable, pero para los fans de Mert y Afra, se ha convertido en un hito, un día que ha alterado la tranquilidad de su seguimiento. Es la fecha que marcó el inicio de una nueva etapa, un cambio de rumbo que nadie anticipaba, y que ha descolocado a muchos. La sorpresa no es solo por el hecho en sí, cualquiera que sea, sino por el momento en que se reveló y por la aparente abrupta naturaleza de este acontecimiento. Parecía que venían construyendo algo sólido, y de repente un giro inesperado. Ahora bien, para ir cerrando esta parte de nuestro análisis, es fundamental recapitular. La noticia del 18 de octubre de 2025 sobre Mert y Afra ha sido un verdadero terremoto mediático, un evento que ha sacudido los cimientos de las expectativas de sus seguidores y ha puesto a los medios en alerta máxima. Ha tomado por sorpresa a propios y extraños, generando un sinfín de especulaciones y debates que seguirán por un tiempo. Sea cual sea la verdad detrás de este impacto, lo que es innegable es la fuerza que tiene su relación y sus carreras para generar tal conmoción, para paralizar por un momento el flujo normal de las noticias y captar la atención de millones. Hemos analizado los posibles escenarios, el impacto que esto puede tener en sus carreras y en el imaginario colectivo, y la
Rmain que el público con sus diversas reacciones ha respondido a esta noticia. Antes de concluir, queremos darles las gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por su paciencia y por su interés en este tema tan candente. Sabemos que este es un tema que ha generado mucha inquietud y curiosidad, y esperamos haberles brindado una perspectiva clara de lo que está sucediendo, desgranando la información y ofreciendo un marco para entender el revuelo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Qué creen que haya sucedido realmente? ¿Cuál es su teoría más plausible? ¿Cómo creen que Mert y Afra manejarán esta situación, tanto a nivel personal como profesional? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y formar una comunidad donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al tanto de las últimas novedades y les ha ofrecido un análisis profundo, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca a Mert y Afra, para que todos estemos informados y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Estaremos trayendo más información y análisis a medida que vayan surgiendo novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.